Quiero decirles que somos productores con una dotación de terreno muy limitada y con problemas de escasez de agua, con problemas de no tener un abasto y conocimiento de lo que son los fertilizantes, las semillas mejoradas. A la hora de hacer un barbecho, nuestros terrenos se iban degradando de tal manera que se estaban endureciendo porque quemábamos el rastrojo. La producción que estábamos obteniendo pues no era rentable y hasta ya llegar al momento de casi de decir nos vamos a retirar de la actividad. Y de tal manera que la agencia FIRA me hicieron la invitación que fuera a Villadiego para ver el modelo de la labranza de conservación. Asistimos allí en 1985, que fue cuando me enteré en qué consistía la labranza de conservación. La labranza de conservación es no mover la tierra, dejar los rastrojos para que le sirvan a la tierra pues para proteger la humedad. Bueno, la importancia del sistema de labranza de conservación es de que forma parte de una plataforma básica para impulsar un modelo de producción sostenible de granos en el Bajío. Esto es importante porque así no solo el productor puede aumentar su productividad, pero también al mismo tiempo estamos mejorando el recurso natural y revirtiendo la degradación de suelos. Para la buena implementación de estas tecnologías es importante contar con una asistencia técnica durante todo el ciclo de cultivo para así garantizar que la tecnología se implementa de la mejor forma. Yo no sabía que era FIRA y hasta después me di cuenta que FIRA era el que respaldaba a la banca privada para que me dieran verdad ese crédito. Como no teníamos maquinaria, tuve que andar por allí en un peregrinar con la banca privada que era quien se ofrecía los créditos. Me acerqué a ellos para ver si dentro de un programa que manejaban ellos de financiamiento podía adquirir algún tractor. Y la agencia FIRA me dice, ok, dice, ¿sabes qué? De FIRCOS te está llegando la aceptación de que vas a entrar al programa, pero ahora tú tienes que buscar una caja o una SOFOM para que te puedan dar ese recurso para tus agremiados en la sociedad. Y ya por sugerencia del jefe de la agencia aquí en La Piedad me dice, te vamos a encaminar a Serrano. Y ya FIRA me hace la relación para hablarle a la gente de Serrano que vinieran aquí y platicaran con nosotros. Como una parte fundamental y el reto más grande que tuvimos es que nos dimos a la tarea de reproducir nuestras propias semillas. Esto nos ha permitido que estemos difundiendo nuestro producto, lo estemos llevando a los estados de Zacatecas, Aguascalientes, a San Luis Potosí, donde el productor tradicional y el pequeño que ha tenido unos índices de cosecha muy bajos, pues ahorita ya tiene asegurado el alimento para su familia y para ellos. Mi intención era demostrarle a todas las instituciones que la agricultura sí era una actividad rentable y que podíamos hacerla sostenible. Y mi reto fue que conocí a la gente del Grupo Bimbo, a un investigador, y me dice, ustedes como productores en México no tienen la condición, ni tienen el conocimiento ni la capacidad para producirle a una industria en especial como es Bimbo. Por eso tenemos que traer granos de Canadá y de Estados Unidos. Y yo les dije, bueno, pues primero vamos a hacer una cosa. Conóceme, si te produzco los granos con calidad a tu exigencia de tu industria, pues me los compras y si no, pues ahí la dejamos. La sorpresa fue tan grande que a la hora de llegar a la maquiladora de ellos y que analizaron el grano, resulta que nuestros estándares de calidad superaron a los canadienses. Inmediatamente entraron al proceso de maquila y hoy día les estamos produciendo la semilla certificada para que ellos mismos aquí en México le estén dando a los productores a los quienes están surtiendo de ese grano. Entonces, el consejo es que la gente, si quiere seguir en la jugada en la agricultura, tiene que capacitarse y que se acerquen al CDT. Ahorita estamos en una tasa promedio en sorgos de 8,5 toneladas en la forma tradicional y nosotros ya estamos con 12 toneladas con la labranza de conservación. En maíces se está manejando un promedio de 10,5 toneladas en la forma tradicional y no estamos en 13,5 toneladas. Amigos agricultores, los que ya conocen el sistema de labranza, acérquense al FIRA para que les enseñen bien. Y los que no conocen, pues que se acerquen aquí al FIRA, aquí les enseñan cómo hacerlo.